El elefante conoce la regla 843, un código financiero oculto que multiplica la riqueza como por arte de magia. Una fórmula que los ricos aplican en silencio. ¿Quieres saber cómo funciona? En las profundidades de una selva olvidada por el tiempo, donde los árboles susurraban secretos antiguos y los ríos cantaban melodías de paciencia, vivía una joven llamada Elara. A diferencia de los demás aldeanos que vivían al día, cazando y recolectando solo lo necesario, Elara soñaba con algo más. Soñaba con un futuro de abundancia, no para ostentar, sino para tener la libertad de no preocuparse, de poder cuidar de los suyos sin el temor constante de la escasez. Pero por más que trabajaba, por más que se esforzaba desde el alba hasta el ocaso, su pequeña reserva de granos y frutos apenas crecía. Se sentía atrapada en un ciclo interminable, corriendo sin avanzar. Un día, escuchó a los ancianos hablar sobre el gran elefante de la sabiduría, una criatura legendaria que, según decían, conocía el secreto del crecimiento perpetuo. Se decía que su memoria no solo albergaba las historias del mundo, sino también las leyes invisibles que lo gobernaban, incluyendo la ley de la prosperidad. Intrigada y desesperada, Elara decidió emprender el viaje para encontrarlo. Tras días de búsqueda, lo halló junto a un manantial de aguas cristalinas. Era una criatura imponente, de piel arrugada como la corteza de un árbol milenario y ojos que contenían la calma del universo. Elara se acercó con respeto y le contó su frustración. «Oh, gran elefante», dijo con la voz entrecortada, «trabajo sin descanso, pero mi esfuerzo parece desvanecerse como el rocío de la mañana. ¿Por qué algunos prosperan casi sin esfuerzo, mientras yo lucho cada día solo para sobrevivir?» El elefante la miró con una profunda serenidad, y en lugar de hablar, hizo algo inesperado. Con su trompa, tomó una pequeña semilla del suelo y la plantó en la tierra húmeda. Luego, tomó otra semilla y se la comió. Finalmente, tomó una tercera semilla, la partió en dos, comió una mitad y dejó caer la otra. Día tras día, Elara observó al elefante. Notó que la primera semilla, que había sido plantada y regada con paciencia, comenzaba a rotar. La segunda semilla, la que se comió, había desaparecido para siempre. Y la tercera, la que partió, nunca germinó. Elara comprendió. El secreto no estaba en el esfuerzo bruto, sino en el principio de la siembra y la reinversión. Pero había algo más, un ritmo, un código en los movimientos del elefante. Se dio cuenta de que el verdadero poder residía en una fórmula que él aplicaba en silencio, un conocimiento que transformaba pequeñas semillas en bosques frondosos. Esa fórmula, ese código ancestral, es lo que hoy conocemos como la regla 8-4-3. Y aunque esta historia parezca una fábula lejana, sus principios son la clave que explica por qué algunas personas logran acumular riqueza de forma casi automática, mientras que otras pasan toda la vida luchando para pagar las cuentas. La respuesta, como descubrió Elara, muchas veces no está en trabajar más, sino en trabajar de forma más inteligente y dejar que tu dinero, tus semillas, trabajen para ti. Hoy vas a descubrir una de las herramientas más poderosas para multiplicar tu patrimonio. Sé que tal vez ya hayas oído hablar de los intereses compuestos, quizás incluso conozcas la famosa regla del 72. Pero lo que voy a mostrarte va mucho más allá. Es un método directo, simple y extremadamente práctico para acelerar tus ganancias, reducir el tiempo necesario para alcanzar tus metas financieras y principalmente crear un efecto bola de nieve que crece por sí solo. El problema es que la mayoría de las personas, como Elara al principio, subestima el tiempo.
Quieren resultados inmediatos, ignoran la paciencia y terminan comiendo sus semillas, saboteando su propio futuro. Cuando entiendes cómo funciona la composición y aplicas la regla 8-4-3, cada euro invertido se transforma en un pequeño trabajador que genera más euros, que a su vez generan aún más. Y esto ocurre cada vez más rápido. Hoy vas a darte cuenta de que la riqueza no se trata de tener suerte o de nacer en el lugar correcto. Se trata de tomar decisiones inteligentes y consistentes, aunque al principio parezcan tan pequeñas como una simple semilla. Porque cuando compones tus intereses de la manera correcta, no eres tú quien corre detrás del dinero. Es el dinero el que empieza a correr detrás de ti. La regla 8-4-3, revelada en su totalidad. Ahora que ya entendiste la importancia de dejar que el dinero trabaje para ti, como la semilla plantada por el elefante, es hora de conocer de forma clara y objetiva esta regla. No es una fórmula mágica, ni mucho menos un atajo para hacerse rico de la noche a la mañana. Es un método simple, pero increíblemente eficaz para acelerar el efecto de los intereses compuestos y organizar tu estrategia de crecimiento patrimonial. La lógica es directa, como los movimientos sabios del elefante. Los números 8, 4 y 3 representan ciclos de tiempo y metas de crecimiento. Imaginemos que tu patrimonio es como un joven elefante que deseas criar hasta que sea grande y fuerte. El camino de los 8 años es el ritmo natural. En promedio, una inversión bien estructurada, dejada a su suerte con un cuidado mínimo, puede duplicar su valor cada 8 años. Es el camino de la paciencia pura. Plantas tu semilla, la riegas de vez en cuando y dejas que la naturaleza, el mercado, haga su trabajo. Es un camino seguro, pero largo. Es el elefante caminando a su paso tranquilo, sin prisa, pero sin pausa, sabiendo que llegará a su destino. Pero, ¿y si quieres acelerar el viaje? Aquí es donde entra en juego el número 4. Si aumentas tus aportes, si en lugar de solo regar la semilla, le añades nutrientes constantemente y reinviertes todas las ganancias, cada pequeño fruto que da la planta lo vuelves a sembrar de inmediato, puedes reducir ese tiempo de duplicación a solo 4 años. Este es el camino del compromiso activo. Aquí no solo dejas que el dinero trabaje solo, te conviertes en su socio, te comprometes a invertir más todos los meses y a reinvertir todos los intereses y dividendos. Es como si decidieras caminar junto al elefante, guiándolo por los senderos más cortos y ayudándolo a encontrar el mejor alimento. El ritmo se acelera, el crecimiento se vuelve más visible. Y finalmente, llegamos al número 3. El camino de la maestría financiera. Con un esfuerzo estratégico aún más intenso, combinando aportes extra, una reinversión inmediata y obsesiva y una selección de inversiones con mayor potencial, puedes acortar el tiempo de duplicación a tan solo 3 años. Este es el escenario de la disciplina extrema. Combinas disciplina absoluta con elecciones de inversión de mayor potencial y consistencia, manteniendo un enfoque absoluto en reinvertir todo. En la fábula, esto sería el ara no solo guiando al elefante, sino corriendo delante de él, despejando el camino de cualquier obstáculo, encontrando los manantiales más puros y los frutos más nutritivos, creando las condiciones perfectas para un crecimiento explosivo. Es el elefante en una carga imparable, avanzando con una fuerza y velocidad que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Esta regla no sustituye el estudio y análisis de dónde colocar tu dinero.
Al contrario, funciona como un mapa del tiempo, una brújula que te muestra cuánto estás acelerando o frenando tu camino hacia la libertad financiera. Y el gran truco, el secreto que el elefante le enseñó a Elara, es que una vez que entiendes cómo estos ciclos se acortan, comienzas a percibir que el verdadero poder no está en lo que ganas hoy, sino en lo que eres capaz de multiplicar mañana. El efecto invisible que lo cambia todo. Lo que hace que los intereses compuestos sean tan poderosos no es solo el crecimiento del dinero, sino la forma en que ese crecimiento se acelera con el tiempo. Al principio, como la semilla de Elara, parece casi insignificante. Inviertes, reinviertes y los números crecen lentamente. Miras tu cuenta y piensas que no vale la pena, que el esfuerzo es demasiado para una recompensa tan pequeña. Pero en cierto momento, algo cambia. Y ese cambio es casi mágico, casi imperceptible. Lo que antes eran pequeñas ganancias, centavo a centavo, comienzan a convertirse en saltos gigantes. Piénsalo de esta manera. En los primeros años, la mayor parte del crecimiento de tu patrimonio proviene de tu propio esfuerzo, de los aportes que haces cada mes. Eres tú empujando una enorme bola de nieve colina arriba. Es un trabajo agotador y el avance es lento. Pero a medida que pasa el tiempo y la composición trabaja a tu favor, la bola de nieve empieza a acumular más nieve por sí misma. El dinero comienza a producir más dinero de forma independiente. Llega un punto en que la bola de nieve es tan grande que empieza a rodar cuesta abajo por sí sola, creciendo a una velocidad vertiginosa. Tu esfuerzo ya no es empujar, sino simplemente guiarla. Es como plantar un árbol. Al principio lo riegas todos los días y casi no ves diferencia. Es un pequeño tallo frágil. Pero una vez que echa raíces profundas, una vez que sobrevive a las primeras estaciones, empieza a crecer por sí solo, dando frutos cada año sin que tengas que esforzarte tanto. El efecto invisible es precisamente ese giro silencioso, ese momento en que la bola de nieve empieza a rodar sola. La mayoría de las personas se rinde antes de llegar allí. Se cansan de empujar, se frustran por la lentitud inicial y abandonan pensando que está tardando demasiado. Pero quien persiste, quien entiende la paciencia como parte fundamental de la estrategia, cosecha resultados que parecen increíbles para quienes se quedaron en el camino. Y aquí está la parte más importante y poderosa. Cuando combinas este efecto invisible con la regla 8-4-3, cada acortamiento del ciclo significa que llegas a ese punto de aceleración, a ese momento en que la bola de nieve empieza a rodar sola mucho más rápido. Y cuando eso ocurre, la dinámica del juego cambia por completo. Ya no eres tú quien intenta hacer crecer el dinero, es el dinero el que compite consigo mismo para multiplicarse. El enemigo silencioso de la composición. Si hay algo capaz de destruir el poder de los intereses compuestos, es la ruptura del ciclo. Es el equivalente a que Elara, después de años cuidando su árbol, decidiera cortarle las ramas para hacer una fogata una noche de frío. Y lo peor es que la mayoría de las veces esto sucede de forma silenciosa, sin que te des cuenta. Pequeñas decisiones equivocadas, repetidas a lo largo del tiempo, terminan saboteando años de crecimiento financiero. Estos son los cazadores furtivos que acechan a tu elefante patrimonial. El primer enemigo es el retiro prematuro. Es el más tentador y el más destructivo. Cada vez que retiras parte del capital o de las ganancias para gastar en algo superfluo, un capricho, unas vacaciones no planificadas, un coche nuevo que no necesitas, estás cortando la base sobre la cual trabaja el efecto compuesto. Estás arrancando las raíces de un árbol que aún está creciendo. Debilitas todo su potencial futuro. Es como si le dijeras a tu bola de nieve que se detenga y le quitaras una capa de nieve para hacer un muñeco. Has detenido su impulso y has reducido su tamaño.
El segundo enemigo es la deuda costosa, las enredaderas venenosas que pueden ahogar a tu elefante. Los intereses altos en la tarjeta de crédito, el descubierto bancario o los préstamos personales no solo anulan las ganancias de tus inversiones, sino que también invierten el proceso, haciendo que el efecto compuesto trabaje en tu contra. Cuando esto sucede, lo que crece exponencialmente no es tu patrimonio, sino tu deuda. Tu bola de nieve no solo se detiene, sino que empieza a rodar colina arriba, haciéndose cada vez más pesada y aplastándote bajo su peso. Estás pagando a otros para que ellos se beneficien del poder que tú deberías estar usando a tu favor. El tercer enemigo es la falta de consistencia, la sequía que marchita tu árbol. Saltarse aportes mensuales, invertir de forma irregular o interrumpir la reinversión de dividendos rompe el ritmo necesario para que la regla 8-4 funcione. El crecimiento deja de ser exponencial y vuelve a ser lineal, lento y limitado. Es como si el elefante se detuviera cada pocos pasos, perdiendo todo el impulso que había ganado. Cada interrupción es un reinicio, una vuelta a la casilla de salida. Lo que debes entender es que el poder de la composición depende tanto de la disciplina como del tiempo. Sin proteger tu capital y mantener intacto el ciclo de crecimiento, siempre estarás comenzando de nuevo en lugar de avanzar. Por eso, antes de intentar acelerar las ganancias, antes de soñar con el ciclo de los 3 años, necesitas blindar tu proceso contra estas trampas silenciosas. Debes convertirte en el guardián de tu propio elefante. El plan 8-4-3, paso a paso. Ahora que ya entiendes cómo funciona la regla y cuáles son los enemigos que debes evitar, es hora de transformar todo este conocimiento en un plan práctico y accionable que puedas comenzar hoy mismo. El objetivo aquí es simple: poner tu dinero a trabajar de forma continua, acelerando el ciclo de crecimiento hasta llegar al punto en que las ganancias que genera tu patrimonio superen tus propios aportes. Paso 1. Dibuja el mapa del tesoro. Define tu punto de partida y tu meta. No puedes llegar a un destino si no sabes dónde está. Anota exactamente cuánto tienes para invertir hoy, por pequeño que sea, y qué valor deseas alcanzar. Sé específico. No digas «quiero ser rico», di «quiero alcanzar un patrimonio de 500.000 euros». Y luego, establece plazos realistas de acuerdo con los ciclos de la regla. ¿Vas a seguir el camino de los 8 años, el de los 4 o te comprometerás con el de los 3? Tu mapa debe ser claro y detallado. Paso 2. Elige el vehículo de inversión adecuado. Tu elefante necesita el terreno correcto para correr. Necesitas activos que ofrezcan una combinación de seguridad y potencial de crecimiento. Para la mayoría de las personas que comienzan, los fondos indexados que replican índices como el S&P 500 son una opción excelente. Las acciones de empresas sólidas y consolidadas, conocidas como Blue Chips, también son una buena alternativa. Y sobre todo, busca inversiones que permitan la reinversión automática de dividendos. Esto automatiza una parte crucial del proceso, asegurando que cada fruto se resiembre sin que tengas que pensarlo. Paso 3. Alimenta a la bestia con consistencia. Programa aportes consistentes. Determina un valor fijo, por modesto que sea, para invertir todos los meses sin fallar. Trátalo como la factura más importante que tienes que pagar, la factura de tu futuro. Si es posible, automatiza este proceso. Programa una transferencia automática desde tu cuenta corriente a tu cuenta de inversión el día después de cobrar tu sueldo. De esta manera, no dependerás de tu fuerza de voluntad o de tu memoria. El proceso se vuelve un hábito, tan natural como respirar. Paso 4. La regla de oro. Reinvierte todas las ganancias. No importa el tamaño de las ganancias al principio. Aunque sean solo unos pocos euros, cada céntimo reinvertido es una nueva semilla que empieza a trabajar para ti, acortando el ciclo de duplicación. Así es como transformas 8 años en 4 y 4 años en 3.
Resiste la tentación de tomar esas pequeñas ganancias para darte un capricho. Piensa en ello como el alimento de tu elefante. Si te lo comes tú, él no crecerá. Paso 5. Protege el ciclo a toda costa. Conviértete en el guardián implacable de tu patrimonio. Evita las deudas costosas como si fueran una plaga. No retires dinero antes de tiempo bajo ninguna circunstancia que no sea una emergencia extrema. Y mantén el enfoque en la disciplina, incluso cuando el mercado baje, incluso cuando tus amigos se compren cosas nuevas, incluso cuando sientas que no estás avanzando. Cada interrupción es un retraso. Cada acto de disciplina es un paso que te acerca a la libertad. Siguiendo estos 5 pasos con una disciplina casi religiosa, estarás usando la regla 8-4-3 no como un concepto teórico, sino como un sistema real, aplicable y capaz de transformar por completo tu trayectoria financiera. Cambiando el juego a cualquier edad. Tal vez estés pensando, pero esta fábula es muy bonita, yo ya he perdido mucho tiempo, ya no soy el Lara en su juventud, ¿aún puedo aprovechar este efecto? La respuesta es un rotundo y absoluto sí. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. Lo que importa no es cuándo empiezas, sino que empieces ahora y apliques la regla 8-4-3 con consistencia. Es verdad que cuanto antes empieces, mayor será el poder de la composición. Un joven de 20 años que empiece a invertir una pequeña cantidad tiene el tiempo como su mayor aliado. Su elefante puede empezar caminando tranquilamente en el ciclo de 8 años y aún así crecer hasta un tamaño colosal. Pero la belleza de esta estrategia es que también funciona de manera espectacular para quienes empiezan más tarde. La diferencia fundamental es la urgencia y la estrategia. Si tienes menos tiempo disponible, necesitas acelerar los ciclos desde el inicio. No puedes permitirte el lujo de empezar con el paso lento de los 8 años. Tienes que apuntar directamente al camino de los 4 años, o incluso al de los 3. Esto significa, en términos prácticos, hacer aportes mensuales mayores, ser más agresivo en la búsqueda de inversiones con un potencial de crecimiento más rápido, sin sacrificar la sensatez, y ser aún más disciplinado y obsesivo en reinvertir cada céntimo de ganancia. He visto personas que comenzaron con poco capital en una edad avanzada y lograron resultados absolutamente impresionantes, simplemente por seguir el plan sin fallar ni un solo mes. La clave está en entender que cada día de retraso es un día perdido de crecimiento compuesto, y cada día de acción es un paso gigantesco más cerca de la libertad financiera. Si empiezas hoy, sin importar tu edad, y aplicas la regla de forma estratégica, puedes llegar al punto en que las ganancias de tu patrimonio superen tus aportes en mucho menos tiempo de lo que imaginas. Y cuando eso sucede, la sensación es que el juego ha cambiado por completo. Ya no dependes exclusivamente de tu trabajo para vivir. Es tu patrimonio, tu elefante, el que está trabajando incansablemente por ti. Y esa es la verdadera independencia. El momento en que el dinero trabaja más que tú. Existe un punto en la trayectoria financiera de toda persona que aplica estos principios en el que ocurre algo mágico, casi sagrado. Es el momento en que el valor que tu dinero produce por sí solo en un año es mayor que todo lo que podrías aportar con tu propio esfuerzo, con el sudor de tu frente. Este es el verdadero clímax de la regla 8-4-3. Es el momento en que el capital asume el protagonismo absoluto y tú te conviertes, si quieres, en un mero espectador de tu propio crecimiento. Es cuando el Lara, ya anciana, puede sentarse a la sombra del árbol que plantó mientras éste sigue dando frutos por sí mismo. Al principio, como hemos visto, todo el peso recae sobre ti.
Son tus aportes los que marcan la diferencia y las ganancias parecen demasiado pequeñas para entusiasmar. Pero con el tiempo, la disciplina y la paciencia, esta relación se invierte. Las ganancias comienzan a crecer de forma acelerada y un día miras tus extractos y te das cuenta de que incluso si dejaras de invertir un solo euro más a partir de hoy, tu patrimonio seguiría aumentando a un ritmo impresionante. Este momento no solo trae un inmenso alivio financiero, sino que también te otorga la libertad de elección definitiva. Puedes decidir trabajar menos, cambiar a una carrera que te apasione más aunque ganes menos, dedicar tu tiempo a tus hobbies, a tu familia o incluso jubilarte mucho antes de lo previsto sin comprometer tu nivel de vida. Es en ese instante cuando entiendes de verdad que la riqueza no se trata de correr desesperadamente detrás del dinero, sino de construir una máquina, un sistema, un elefante que lo genere de forma continua y autónoma para ti. Y lo más inspirador de todo es que este punto de inflexión no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Cualquier persona que respete el tiempo, que proteja el ciclo de la composición y que siga la estrategia con disciplina, puede llegar allí. Cuando experimentas esta sensación por primera vez, te das cuenta de que no vale la pena romper el proceso por ninguna recompensa inmediata. La libertad conquistada a largo plazo supera con creces cualquier impulso o capricho a corto plazo. Ahora entiendes que la regla 8-4-3 no es solo un concepto, sino un mapa detallado para cortar el tiempo que te separa de tu libertad financiera. Comenzando con ciclos de 8 años, acelerando a 4 y luego, con maestría, a 3. Transformas un crecimiento lento y previsible en un salto exponencial hacia tus metas. Todo esto depende de la disciplina, la paciencia y tu capacidad para proteger el ciclo contra los enemigos silenciosos que siempre estarán al acecho. Lo más poderoso de esta estrategia es que no exige que seas un genio de las finanzas, ni que tengas una gran cantidad de dinero para comenzar. Solo exige compromiso y constancia. Cada aporte, cada reinversión y cada decisión consciente de no tocar ese dinero te acercan inexorablemente al momento en que tu dinero trabajará más duro que tú. A partir de hoy, la decisión está en tus manos. Puedes seguir dejando que el tiempo pase, que tus semillas se las coma el presente, o puedes empezar a aplicar esta regla inmediatamente y ver cómo el efecto invisible se transforma, con el tiempo, en libertad real y tangible. Recuerda, lo que separa a quienes alcanzan la riqueza de quienes solo sueñan con ella no es la suerte, sino la acción consistente. Si esta fábula financiera ha encendido una chispa en ti, si ha tenido sentido y te ha mostrado un camino posible, no dejes que esa inspiración se apague. Únete a nuestra comunidad de constructores de riqueza. Suscríbete ahora mismo al canal Fábulas Financieras GT. Dale me gusta a este contenido para que más personas puedan descubrirlo y deja tu comentario contándonos cómo piensas aplicar la regla 8-4-3 en tu vida. Tu futuro financiero comienza con el paso que das hoy. Este contenido tiene un carácter exclusivamente educativo y no constituye una recomendación de inversión. Toda decisión financiera debe tomarse con base en un análisis personal y, si es necesario, con la ayuda de un profesional calificado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.